Esto es un nuevo podcast de Indeseables, poesía itinerante. Hoy, editores mentales. Vamos a conversar con Vera Jerez, que escribe, da talleres, es licenciada en Comunicación Social y gestora cultural. Participa en proyectos colectivos como la Asamblea de Trabajadores de la Literatura, la colectiva PAP y En Casa. En el 2022 publicó el libro No quedan amuletos, un híbrido entre poesía y novela. También vamos a estar conversando con Leo Federici, escritor y actor. Formó parte del Slam Poético de Mendoza y de Trabajadores de la Literatura. Se encuentra en proceso de edición su primer libro. Como actor ha participado en la obra Un cumple, Mesa de entrada, El tiempo no es una constante y en Monólogos de la incertidumbre. Además de haber trabajado en publicidad y en el cortometraje Las camisas, que fue seleccionado en Bafisi 23. Comenzamos. Bueno, ¿qué es editar? Si uno busca edición, la editora busca en Google qué es editar. Y uno busca edición, dice acción y efecto de editar, lo que no nos dice mucho, gracias Google. Pero luego el diccionario de Oxford dice como primera acepción que editar es preparar o dirigir la publicación de un texto, cuidando su forma y contenido y añadiendo en ocasiones notas o comentarios. Esa es la primera acepción, que se parece bastante al trabajo de edición literaria, que es lo que conozco en edición, ¿no? Esto de, mira acá me parece que el artículo está de más, cambiamos este verso por acá, bla, 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 toda esa manufactura que hacemos. Y por otro lado, realizar el montaje de una película cinematográfica o programa de TV o radio. Quiero decirles que este podcast está absolutamente exento de edición en todas sus emisiones, así que, bueno, ¿qué pasa con estos editores mentales? Al ser un tema tan específico, tenemos que explicar un poco qué carajo es esto, de dónde viene, ¿no? Es bastante anecdótico, va a ser inevitablemente testimonial, así que voy a empezar por Vera. ¿Cuándo supiste o te dijeron o te diste cuenta de que eras una editora mental? Bueno, la edición mental siento que me acompañó un poco toda la vida. No sé si lo hice consciente como decir, bueno, edición mental. Me parece que eso me di cuenta con vos. Decir, bueno, somos editoras mentales, nos reconocemos como tal, podemos armar un colectivo, empezar a hacer un grupo en Facebook, llamar a señoras que sean editoras mentales. Sí. Pero pienso que cuando tenía como 5 años iba al jardín, tenía algo de que me iba inventando historias y un poco mientras me las iba inventando, las iba modificando para que sean más creíbles. Yo creía mucho en los duendes, era como una especie de religión, porque familia atea, ¿viste? En algo tenés que creer. Entonces en mi casa eran los duendes y mientras iba contando la historia a mis compañeros, como que iba viendo sus caras y un poco iba transformando la historia y agregando suspenso y agregando cosas para que empiece a ser creíble, hasta que me lo creí yo también, obviamente. Y los duendes empezó a formar una parte muy importante del jardín de la Manuel Belgrano. Había algo en esa generación que fue marcada por los duendes y yo me sentía muy editora mental. Digo, mientras iba hablando era como, y esto. Y alguien hacía una pregunta y yo empezaba a formular una respuesta. Entonces creo que está junto con ser una narradora, ¿no? Como que algo de la narración y de la edición vinieron medio de la mano como esta causar efecto y ver qué cosas se van cambiando para causar ese efecto. Esto lo pienso yo, ¿no? Como entrando en esos orígenes. ¿Qué es la edición mental? Bueno, lo que siento que es como esa actividad. Por ahí comenzó. Claro, por ahí comenzó. O sea, relacionada con la narración oral, relacionada también con esto de formular narratividades y seducir en esa narratividad, ¿no? A pleno. Y con esta creencia, ¿no? También. Y con el sentir que se va perfeccionando la forma que tenemos de decir, ¿no? Como que es algo súper blando. Como no es que digo algo y lo digo y es para siempre y es rígido y duro, al contrario, la palabra para mí es súper blanda. Creo que eso también te convierte en un editor mental cuando sentís que la palabra es blanda, cuando sentís que el lenguaje es una cosita abrazable y que la estiro y después la endurezco, pero que se puede modificar, es dinámico. Bien, ya vamos a entrar un poquito más en esto de qué es
yo creo que se va a entender en contexto. Ojalá escuchen el podcast completo porque es bastante específico y está bueno. Con anécdotas vamos a entender un poco para dónde va esto. Acerca de ese origen, sigamos con ese origen, Leo. ¿Cómo fue para vos? ¿Te diste cuenta en esta conversación con nosotras? ¿Te iluminamos la vida? ¿O vos ya sabías de antes? ¿Fue intuitivo? ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta que eras un editor mental? Yo no, ustedes eran las editoras mentales. ¡No, echa la culpa! No, ustedes eran las editoras mentales. Yo Bueno, no tengo nada que ver en esto. Pero vos trabajás en teatro y en teatro también, en el monólogo, en la interacción con el público, existe algo que es también la improvisación. Sí, de una. Cómo te afecta la presencia del otro, bla, bla, bla. Ahí ves vos Claro. más el área de la edición. Sí. Espera, antes que nada, porque tengo como en la mente, yo nunca suelo corregir a la gente cómo habla, no me gusta a mí. Pero ayer justo mi hermano dijo una palabra que posta que no la puedo escuchar cuando se dice mal, que es refalar. Yo necesito que la gente la sepa decir resbalar, porque es algo... Y le dije, mirá, es la primera vez y la última vez que te voy a decir, loco, decir resbalar porque me da... ictericia, me sale un sarpullido cada vez que alguien dice refalar con tanta... Lo único, después la gente puede hablar como quiera, pero estuvo muy bueno el concepto que dijo Vera, el tema de que el lenguaje es blando, me parece, y el de la edición es justamente como que el lenguaje se va formando, y más si es escrito, porque como que el hablado no tiene mucha corrección, o sea, no hay mucha vuelta atrás cuando decís algo, pero como específicamente en lo escrito siento de que uno puede jugar un puzzle, ¿viste? Como con las palabras o con las ideas, y que cada cambio hace de que se modifique completamente o el sentido o el orden, ya sea la sintaxis de cada oración, o que el enfoque se ponga en tal palabra y no en otra. Me parece que es muy moldeable. Eso es un concepto muy piola, eso de que sea blando. Pero lo que más me gusta a mí de eso es la musicalidad, si se quiere, de cómo la gente habla y de cómo puede llegar a decir una palabra por otra. Y bueno, y cada palabra dicha o no también habla de su historia también. Las elecciones. Y las elecciones, sí. Ahí cuando empezamos a hablar de este tema surgió a partir de una anécdota que por ahí vos no te acordás, yo me acuerdo, es raro que vos no te acordes de algo, Vera, pero me acuerdo que vos llegaste a esa reunión social, creo que estábamos en el Valhalla. Estábamos en el Valhalla. ¿Cierto? Sí. Y vos dijiste, me reuní con un amigo actor y estábamos charlando, bla, 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 y en un momento me dijo, te estás editando. Ajá. Te estás editando. Y era como si me hubiese leído la mente. Ajá. ¿No? ¿Qué es este proceso? O sea, ¿cómo lo describirías vos, esto que pasa en tan pocos segundos, ¿no? Como el hecho en el acto del habla, ¿no? En lo más práctico del lenguaje. ¿Cómo es editarse mentalmente? Bueno, yo creo que esto que decía Leo, que también me acuerdo ese día que nos encontramos con el Leo y nos empezamos a reír de que éramos editoras mentales, y el Leo estaba como, Dios mío, ¿cómo hace para estar editándose mentalmente pesadas? No podíamos Porque decir estaba nada. exponiendo a mí, porque no creo que le dije eso porque yo estaba hablando mal o estaba haciendo cosas y ustedes están viendo nada. Así no. Déjenme editar, me están editando, le decía yo, una cosa así. Sí, él estaba como, me están Ajá. editando. Y más allá de que digo, tenga que ver con esto de lo bueno o lo malo, siento que es como esos caminos que como potencian la intención que uno tiene. Ajá. Y un poco, digo, vos Leo decías, bueno, hay algo en el habla que bueno, ya está, lo dijiste. Y para mí es como ese trastabillar, ¿viste? De cuando estás hablando y decís hasta un punto y de repente se te viene de que, no, pará, Puede así, ser ¿me mejor. entendés? Y digo, en ese plan me pasó con este amigo que fue como, te estás editando, o sea, hay algo de que de repente estás volviendo un poquito para atrás y estás Ay, sí, volviendo a verdad. empezar con otra fuerza porque te diste cuenta de que había otro camino. Bueno, a él también, digo, si nos ponemos en plan astrológico, hay quienes nos pueden estar escuchando que les interesa la astrología, es un geminiano muy geminiano, entonces hay algo de la comunicación, de darte cuenta cómo el otro se comunica, que para él es primordial, y a mí me parece muy divertido conversar con geminianos que se dan cuenta de eso. Entonces creo que hay algo de ese juego que de repente decir, esto que estoy diciendo o esta intención que tengo tiene millones de formas para ser dicha. Y bueno, uno es como esa búsqueda, que para mí es la búsqueda incansable, y creo que por eso escribo también,
porque es como una búsqueda y es una obsesión un poco de, che, ¿cómo nombrar? Claro. O sea, cómo nombrar esto que me emociona, cómo nombrar esto que veo, cómo nombrar esto que siento, cómo hacerle sentir al otro esto que me está pasando. Y yo creo que eso lleva a una edición medio mental. ¿Cuáles son, en función de eso? Sí. Han dicho un montón de cosas sobre las cuales se puede profundizar. Porque estamos hablando netamente de lo literario, ¿cierto? Pero forma bien. Perfecto. Sí, Puede y de la sonar vida. y de la vida. Porque Leo hablaba de una palabra en específico, de la forma de esa palabra en específico. Ahora, estamos rodeados de muchas personas, cada uno de nosotros, que a veces pareciera que hablasen sin pensar antes. Claro, de una. Es decir, sin edición. Sin edición, claro. Teniendo eso en cuenta, ¿cuál es el objetivo, consciente o inconsciente, de editarnos? ¿Qué es lo que buscamos cuando decimos algo? Yo creo que el sentido, o sea, para mí siempre cada vez o editas algo, decís, bueno, ¿qué has querido decir con esto? ¿Es realmente lo que vos querés decir? O sea, ¿hay una mejor manera de decir lo que vos estás tratando de comunicar? Puede Yo creo que, perfeccionarse. claro, es como una perfección, hay una búsqueda como estilística y también sintética y directa en cómo vas a decir algo. Entonces, de alguna manera creo que es como pulir el lenguaje o pulir lo que vos vas a decir o pulir la imagen o la concatenación de imágenes, es para llegar directamente a alguien y que no se pierda ese mensaje que vos querés decir. Yo creo que está bien ser un editor, digo, o pensarlo como uno hay una frase muy piola de Eliot que dice, que sale en un poema que se llama Cocker no sé, que dice: uno solo ha aprendido a dominar las palabras para lo que ya no necesita decir, o para el modo en que no está dispuesto a decirlo. O sea, de alguna manera uno siempre se está quedando con las ganas de cómo digo lo que digo para que llegue y uno tenga una respuesta favorable, por lo general, porque uno cuando habla quiere algo favorable, o por lo menos sacar algo. Queremos ser escuchados. Sí. Mal, o por lo menos convencer o persuadir, mínimo para pedir pasame el vaso y que venga el vaso. Digo, hay algo de que está bueno para mí ser un editor mental, o que la gente por lo menos me pregunte qué quiere decir o cómo puedo decir las cosas. Me encanta como Leo de un inicio se desmarcó. Ustedes son las editoras mentales. El que ahí nace la anécdota. Y claro, él no se hace cargo de su edición mental. Pero qué lindo también como esto de tenerlo en cuenta como un aspecto de la consideración por las emociones del otro, ¿no? Por el sentir del otro. Puede ser pensando, permití que disculpa que No, interrumpa dale. más bien, me refiero, tiene que ver con el objetivo, hay una forma y un fondo, siempre pienso que es más importante el fondo que la forma, pero cuando hay una vocación estética, Claro. cuando estamos hablando de poesía, de una novela, es importante también la forma en que se presentan las cosas. Sí, yo también lo pienso en otra cosa, se me vino como, a mí me pasa que, digo, a la hora de recitar, por ejemplo, uno dice, bueno, lees un texto, ¿no? El texto ya está... Yo le cambio muchas cosas. O sea, cuando estoy leyendo, saco versos, agrego palabras, cambio de lugar cosas, porque en el mismo momento que estoy leyendo, lo estoy editando. Digo, porque para mí también hay algo de que el texto no es una cosa cerrada. Exacto. Digo, nunca se termina de editar y de repente quizás estoy en un contexto donde el clímax del poema está en otro lado, porque el contexto es otro, porque se han hablado otras cosas, porque es otra la situación y es contextual el texto. Yo estoy poniendo el cuerpo ahí y de repente agrego unos carajos, unos mierda que obvio no están en el poema, o saco versos porque me parece que no sirven ahora. Leyendo también editas. Sí, Oralmente. leyendo edito. En eso es como hay muchas entrevistas de Charlie hablando de eso, como que él recambia las letras cuando canta. Pues Charlie es músico, Claro. tiene que ver con el metalenguaje, Sí, a eso sí. me refiero, ¿viste? Y Sí, algo mejor. de que no siempre va a ser lo mismo. Y para mí no Exacto. siempre va a ser el mismo Sí, texto. tiene que ver con el dominio Sí. del lenguaje con el cual te estás Total. Por eso me cuesta memorizar cosas, porque siento que me pierdo, porque nunca leo igual el mismo poema. De verdad. Entonces me cuesta memorizar, me cuesta muchísimo, porque digo, después estoy ahí y es como, yo sacaría un montón de cosas. Si las estoy leyendo me parecen editables en la misma página, como esto se va a la mierda, esto se agrega acá, como en esa simultaneidad. Claro, y ahí me parece que hay también como varios enfoques donde uno lo puede mirar, ¿no? Porque hablamos de la literatura, hablamos de la poesía, de la poesía
leída, recitada en vivo, pero también en las cuestiones cotidianas que se han mencionado acá. Por ejemplo, cuando uno dice, en realidad no fue eso lo que quise decir, sino que tal cosa. Pero también pienso en los últimos tiempos, en las últimas semanas, no sé, cuando uno decía, estábamos en un proceso eleccionario, cuando uno decía, tal candidato estaba muy coacheado. Claro. Para nosotros en realidad estaba tal vez editado, claro, editado, ¿no? Es verdad lo que decís, sí. Por las drogas, en parte. No, pero fíjate sí, que ¿no? en Sí, ese sí. caso ahí funciona de contenedor, ¿viste? De que no se fugue, porque a lo mejor son Claro. tipos que no tienen... En el caso de Milei, por Claro, ejemplo. totalmente. O sea, un tipo que es una palabra de más, por más que dijo varias palabras de más, pero aún así tuvo credibilidad. Pero en ese caso viene a ser como, bueno, el que te va a marcar la cancha donde vos puedas moverte en el mensaje, ¿viste? Y me olvidaron qué iba a decir. Sí, tiene que ver con eso, que lo que no se dice no existe. Sí. Ajá. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque una cosa que nos diferencia a nosotros como personas, como humanos, es que manejamos Varios lenguajes. varios tipos de Ajá. lenguaje. Por eso escribimos, y si no escribimos podemos apreciar la poesía. O gestualmente, o sea, verbal, Gestualmente. paraverbal o Y gestualmente son... por eso a mí me parece muy interesante este tema, que puede ser, Sí. se puede tomar como básico, no lo es. No, que es para todos lados, que puedo hablarlo de Exacto. esto, no sé, hasta... Sí. Los tipos que están, no sé, jugando a cualquier costo, o sea, la gente ya habla, entonces ya puede estar ahí el editor Y jugando. entonces, ¿qué es lo más importante en este momento en función de una coyuntura, de un tiempo que nos tocó? ¿Qué es lo más importante? ¿La forma? ¿Es más importante ser amoroso? ¿Es más importante ser mesurado, mesurada? Ajá. ¿Es más importante ser asertivo? Fácil. Yo creo que Creo todo depende. Depende un montón del contexto. A ¿Y eso- con quién O te sea, estaba Cuando comiendo? hay que agarrarse a piña. Sí. Ah. Hay que Bueno, saber, cortás hay que no- saber, digo, hay que saber ser agresivo cuando hay que ser Sí, agresivo, para mí eso es verdad. hay que saber ser amoroso, afectivo y comprensivo. Digo, también me parece, ¿no? Como, y esto lo digo también desde el lado de la comunicación, pero no solamente es un emisor y un receptor y un mensaje, hay un montonazo de factores que están alrededor, que es un código, que es la clase, que es la historia de cada uno, que es el contexto. posicionamiento de quién Sí. emite, porque convengamos que vivimos en un tiempo donde se ha tornado un vicio, que todo lo que tiene que ver con arte, hablemos de arte, metalenguaje, formas de comunicarnos, todo es aséptico. Sí. Ojalá no le haga daño a No, nadie. ajá, no. Políticamente pero eso correcto, no tiene que digamos. ser, me parece, sí. Estoy formulándolo como una pregunta. Sí, una posibilidad. Claro, total. Y también está la inversa, ¿no? Todo este El sin filtro. todo este Sí. discurso que critica lo sin filtro, ¿no? Claro. Está Sí. muy bien que vos me digas las cosas que pensás, pero si no me las decís Con ciertos almohadones. claro, con cuidado, Almohadas, sí. ¿no? No tenés filtros o de terror. Bueno, ahí depende, bueno, lo que decía ver ahí, el tema es que, o sea, también a quién le estás hablando, para a lo mejor Claro. sea una persona muy cercana, uno de la persona muy cercana a veces no quiere que haya filtro, que se lo digan bien fuerte, y con la persona que no conoces, generalmente buscás de esa manera, como no se conocen, de que bueno, de que primero no se, o sea, de que te entienda sin que piense que sos tal vez una persona violenta o agresiva, porque tiene muy poco tiempo para conocerte y a lo mejor no te va a dar más de 5 minutos, entonces a lo mejor le importa más la forma para que el mensaje llegue. Pero si es una persona que conoces siempre, nos encanta a veces de que nos hagan doler, a veces o que sean totalmente verdaderos. Un remesón necesitamos Claro, también. total. Yo creo que si uno no sabe recibir los Mirá, lo estás cachetones de los pagando bien. amigos, Sí, exactamente. si no sabes recibir los cachetones de los amigos, fuiste como Claro. ser humano en la vida. Y a veces lo que la estás vida. esperando es eso. Es eso, necesitas a alguien que realmente te diga lo que no querés escuchar y que te duela. Fíjate que cuando a uno le duele algo, o cuando uno se siente más desvalido en una situación o más perdedor en una cosa, es cuando más creatividad tiene para poder decir lo que le está pasando. O cuando está en una situación totalmente adversa, ahí es donde tiene mayor creatividad uno para decir, bueno, ¿cómo me saco de esta situación tal vez? O ¿cómo le respondo a ese hijo de puta que me dijo lo que me dijo? Y si no sale de un poco de la bronca porque me hirieron, desde ese motor, que la bronca puede ser un motor también, puedo ser totalmente creativo. A lo mejor no siempre voy a responder desde la bronca, porque a lo mejor no.
alta paja también siempre desde la bronca, pero la bronca también puede ser un motor y una creatividad para protegernos. Tiene que ver con No, cómo y- canalizás esa ¿Cómo canalizás? emoción. Y desde el espejo también muchas veces, Felipe, lo hemos estado mencionando en los últimos días, esta cosa de que a la gente no le gusta escuchar, la verdad, ¿no? Le gusta saber. Es dura, es dura, es Es difícil. dura y bueno, a todos nos ha Y pasado. conlleva ¿no? responsabilidades. Claro, a todos en algún momento nos ha pasado que no te gusta Fíjate escuchar. que cuando va la gente al médico piensa que le vaya bien es que le digan que no Que tiene no nada. tiene cáncer, por ejemplo. Cuando en realidad que te vaya bien es saber con certeza Es qué es verdad lo que eso, lo que tenés decís. para luego tomar acciones al Es verdad lo que respecto. decís, boludo. Es como llevar, qué sé yo, el auto al mecánico y que te digan, lo trajiste al pedo, hermano. Y eso Ahora, fue por bárbaro. más está bueno, sí, Agradecé obviamente, que por no te pagás. están jodiendo. Entonces, Pero si no te Exacto, dicen... ¿viste? Haciendo esa analogía que sí, es lamentable que en realidad sea lo que rige en general las formas de comunicarnos. Sí. Que no te haga daño. Que no te haga daño. Que la gente no te haga daño. ¿Y qué tiene que ver también con un modo posmoderno de las relaciones, de no hacerse Sí. cargo, la falta de también Lo de que- responsabilidad afectiva, que no es solo amorosa, también es en la amistad, ¿no? Sí. En O la... sea, Yo toda- creo que es el miedo de decir, y como hay mucho miedo de decir cosas, también pasa de que nos vamos alejando de las palabras posibles para decir algo, Claro. porque nos parece que ningún contexto tiene que ver con esto que queremos decir o esto que sentimos y que no sé qué. Entonces después te terminás enfrascando Sí. y no hay palabra que valga, no hay Claro. situación que sea la correcta, y en realidad nunca hay situación correcta No. para las palabras precisas. O sea, se dice como se dice, digo, ahí también están los límites de la edición mental, ¿no? Sí. Hay cosas que no pueden tener mucha edición. No. Que bueno, es el momento en el que se pueda y ¿Cómo digo, se puede? sí, he hablado mucho con amigas, que sé yo, sobre esto, como algo de sentir que no es el momento correcto para decir algo que es duro, y es como, boludo, nunca va a haber un momento correcto. O sea, jamás va a ser un Nunca. momento correcto. Nunca. La conversación se saca como y medio que se desentierra, ¿me entendés? Porque ya está ahí, está plantada, porque ya sentís que hay que hablar de algo. Y bueno, hermano, ya está abajo, hay que desenterrarla, no hay que ponerla. Es medio, saquemos la tierra y a ver qué hay. Esto nos mete en una de las últimas preguntas que hay, que es sobre justamente los pros y los contras de ser un editor mental, que de alguna forma ha ido saliendo Claro. acá en la conversación. No sé Sí. qué opinan de eso. Unos pros y contras. Y yo creo que, o sea, yo creo que es interesante porque es un ejercicio ser un editor mental. Porque siempre, cada vez vas a tratar de decir las cosas de una manera interesante, o sea, piola. Entonces, digo también, y también digo para ser bastante sintético y no gastarse tantas energías en cómo, como para explicar las cosas. También está muy bueno ser lo más sintético posible, lo más lacónico posible, ¿viste? La gente que también dice las cosas con 2 palabras, a mí me encanta. No, vale. O sea, esa gente que tiene el poder de síntesis con 2, 3 palabras decirte todo, me parece que es increíble y que habla de una simpleza para decir algo muy complejo que es muy necesario. Y para un escritor yo creo que siempre está tratando de buscar cuál es la manera más simple de poder decirlo y que se entienda, porque lo que importa tal vez puede ser a veces la forma, pero a veces si vos lo querés decir, el fondo, lo que estás diciendo, que sea como sea y listo. Yo no sé si hay contras, qué sé yo si hay contras, la verdad, pero creo que hay pro porque te ayuda a ir modelando cada vez mejor tu forma de expresarte, ¿viste? Esa Y de que te eficacia. entienda, esa eficacia. Yo creo que más que la forma es importante cuál es el fin. Claro, El objetivo de lo que estás diciendo. Es como, porque para hacer otro ejemplo, puede ser medio básico, medio burdo, pero si yo voy a plantar un árbol pensando en cómo va, o sea, es un gesto amoroso. Si quien hereda o quien ese árbol va a vivir, no sé, mucho tiempo, cómo cuide, cómo haga uso de eso, la persona que viene después de mí ya no puede ser mi problema. Claro. Lo importante es el gesto amoroso de haber dejado algo. Claro. que Bueno, puede generar y ponele, igual nosotros, algo. ponele, desde que tenemos uso de razón, desde que somos Sí. pequeños, a todo lo que hemos crecido y avanzado en el lenguaje, en la forma de cómo hablamos, Sí. uno sabe cómo hablaba de acá hace 10 años atrás y que no usa la misma palabra que No usa usa. tal vez ahora. Estamos Entonces creciendo. también les dice, qué lindo, o sea, yo me acuerdo un tiempo que dije,
¿cómo me encantaría hablar bien como hablaba tal tipo? Bueno, yo escuchaba una entrevista y decía, qué bien que habla esa persona. Me quedo ¿Cómo 3 gustaría horas hablar así? escuchando. ¿Cómo comunica las cosas que ¿Cómo pueden las parecer comunica? Y importantes? eso es Sí. ser también el Es un editor. editor. De qué palabras va a empezar a asirte para comunicar y para hablar y para que te dé como entidad, porque las palabras dan tu entidad y tu Sí. identidad. Entonces está bueno también ser esto de, bueno, cómo yo voy a comunicarme, qué palabras voy a usar, por qué uso tal palabra con tan fonética. Sí. ¿Viste? Para mí el pro principal está en eso, que digo, tiene una cuestión más que con la edición hacia uno mismo, con el empezar a conmoverse o prestar atención con cómo habla la gente, ¿no? Como que Eso te es muy conmueve, o sea, alguien te dice algo al azar y puede ser sencillo, complejo, Pero te enroscadísimo, pero te conmueve porque hay algo de la frescura, de cómo se está diciendo eso, que te conmueve. Y yo Se pienso, ¿no? transparenta una intención. Sí, de sí, alguna sí, sí. manera, Sí. ¿no? Totalmente. Entonces creo que hay algo en la edición y que ahí me voy al otro lado, ¿no? Como más allá de la edición mental, de la edición de cuando laburás con otra gente y editas a otra gente, que no tiene que ver con el uso correcto de lo que a vos te parece que cómo vos escribirías ¿Cómo? ese poema. No, Ajá. amigo, no es como vos escribirías ese poema. Es decir, a ver cómo potenciamos esta manera de decir, esta Ajá. intención, esta flecha que está alargando esta persona. Claro. O sea, vos solamente le estás acomodando la manito al arquero, a la Esa- arquera, ajá, bueno. para que la flecha vaya Ahora más, sí. más directa, Qué bella. pero nada más, ¿me entendés? Entonces creo que hay algo de que para hacer digo, entre comillas, ¿no? No es que yo hace muchos años que edito ni en pedo, pero disfruto mucho la tarea y para ser una buena editora siento que toda la vida me he conmovido con cómo la gente ha hablado, o sea, las palabras que dice mi mamá, las palabras que con la gente que me encuentro en la calle, las palabras de mis Hay que tener un amigas. amor al lenguaje. Sí, Para ser mentor, re ¿no? amor, Sí. re Por amor. supuesto, Y, sí, y conmoverse y decir, mirá la palabra que buscó esta persona Claro. para hablar de tal cosa, qué Y la voy a belleza. usar. Sí. Y la voy a usar mal. Y la voy a usar. Cachivache, Ajá. la palabra que más me Cachivache. gusta de Argentina, Sí, cachivache. Cachivache. Y yo pensaba, cuando vos decías esto, bueno, y el amor al lenguaje, y bla, 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 esta diferenciación, ¿no?, que hacemos entre la edición literaria y la edición mental, que muchas veces también es literaria porque es lenguaje, Obvio. pero que hay una que tiene mayores comodidades, más confortable la edición literaria, porque puede ser autoedición, que vos te edites si tenés las herramientas, que un amigo te edite, que el editor tome tus textos, pero siempre ahí hay un pacto casi de silencio, de privacidad, Ajá. de que tu texto todavía no sale, entonces está cuidadito ahí en su caparazón hasta que se larga afuera, que un poco tiene que ver con esa definición, ¿no?, de preparar para la publicación, para la puesta en público. Ajá. Pero el habla es algo casi tan inmediato, ¿no? Que no se puede preparar. no admite tanta preparación. Claro. Entonces por eso a mí me intrigaba, Sí. ¿cómo mierda hacemos esto? Sí. Y muchos lo hacen de mejorar, perfeccionar en el camino, en segundos, la frase que viene. Estoy diciendo una y la frase que viene va a superar a la anterior o la va a potenciar o va a hacer una explosión. Ahí, bueno, se ponen varias cosas en juego, ¿no? Soy espontánea, Ajá. lo más probable es que no. O a lo mejor esta es mi espontaneidad, este es Exacto. mi modo Sí. de expresarme, ¿no? Y yo por lo menos, voy a hablar muy a título personal, también me interesa, puede ser que esté ampliando quizá demasiado, pero me interesa desde ese área del habla, ¿no?, como ejercicio práctico de la lengua en vivo, social. Esa performatividad también. Ajá. La misma performatividad que vos hablabas de tu historia de los duendes, ¿no? Cuando contamos historias, no sé, nos encontramos una noche, nos Sí, una tomamos un vino y anécdota. contamos una anécdota estúpida, Desde pero ahí, que en ese bueno. momento toma otra dimensión, Sí. porque Obvio. la estás sabiendo contar. Exacto. Entonces, Es que- me parece un valor. Sí. Yo agradezco, no importa, Leo, que me estés mintiendo. En este momento Claro. no importa la veracidad de tu historia. Exacto. Me interesa que me la sepas contar bien Ajá. y que yo entre de Y alguna que me manera. guste tu historia. Yo creo que hay un lado positivo. Hay una diferencia Sí. entre la edición literaria y la... Sí, Sí. mal. Yo Total. pienso, yo siento, en función también de esta conversación, y es algo bueno. A veces solemos hacer la pregunta, o solemos decirle al otro, decime qué es lo que pensás. Cuando en realidad quieren decir, decime lo que sentís. Pero yo veo que es positivo pensar en lo que decimos.
Cuando vos haces ese ejercicio, cuando sos un editor crónico, lo voy a decir en defensa, en defensa de... Ya sabes. No, espera. Me Es que siento lo- es que lo voy- diagnosticada. No, es que lo voy a decir desde el otro punto de vista. Cuando yo me encuentro con editores crónicos, en la vida cotidiana no estoy solamente hablando de una No es que obra vivamos literaria, de una obra musical. Yo descanso cuando me comunico. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que esa persona también, Va. porque yo me voy en general de las conversaciones pensando, dije esto de más, o no estoy seguro de que se haya entendido. Pero cuando yo me encuentro con un editor crónico, en general son personas a las que quiero, digo, esa persona va a hacer el ejercicio de comprenderme. Claro, sí. No. O va a ser la Claro, pregunta igual, correcta. Es del lado que yo lo Sí. veo, porque para mí es muy importante, no es falta de espontaneidad, según yo, pensar en lo que vas a decir. De hecho, a mí me parece más humano, lo que nos hace más humanos es justamente eso. Pero fíjate que para las dos cosas uno tiene que tomarse tiempo. Tiempo. Para, El ya tiempo sea es muy importante. mal, para editar un texto o para pensar en lo que vas a decir cada vez que está en una discusión. O para comprender algo. Ahí es cuando ¿Viste? tenés que tener, no sé, que es muy difícil entrenarse en la discusión si te están como tirando con todo, en vez de decir Pero si un haces el respiro y ejercicio, tirar. Pero un cuando vos ejercicio siempre también. haces ese ejercicio, como en todas las cosas, porque pensar es un ejercicio. Sí. Entonces, Discutir y hablar es un ejercicio siempre también. te tomas el tiempo para decir, a lo mejor no fue esto realmente lo que me quiso decir. Me ofendo menos o no me ofendo. No es personal. O tomo esto, o esto que me pareció tan cáustico en este momento, Sí. en realidad sí me hace bien. Total. Yo creo Tenía que razón. ¿Ah? Sí, yo creo que son los matices también y, Claro. y que hay que como que también aprender a enriquecerse de los matices, ¿no? Como saber que hablar con otro nunca va a ser una experiencia igual, idéntica No, a la otra, no. y creo que me parece que ahí está como la riqueza o lo que a mí me parece maravilloso de la comunicación. Y hay algo que me quedó resonando de lo que vos decías, Meli, y creo que también yo lo veo muy reflejado en el humor, ¿no? Como desde dónde se genera el humor. Y hay un docu que creo que está en Netflix, o estaba, no sé, de una humorista australiana que se llama Hannah Gadsby, y es muy hermosa, y ella en un momento dice, bueno, cómo generar humor, cómo generar el chiste, dice, todo es tensionar y distender al público, ¿no? Entonces hay algo de que yo te estoy tensionando con una historia y de repente te distiendo y se ríe la gente, porque es como, relaja el Descanso. cuerpo. De Porque es verdad, un descanso y pienso en eso, ¿no? Cómo necesitamos esas El distensiones sí. en la vida y muchas veces comunicacionalmente, o sea, yo siento que me puedo comunicar mejor con gente que comparto el sentido del humor porque podemos distender en el Exacto. momento, en el mismo momento. Ajá, verdad es. Podemos hablar de cosas terribles y podemos hacer un chiste sobre eso y distendemos y la vida continúa. Entonces creo que también hay algo de eso, de los ritmos, de los tiempos, de las conversaciones, que tienen que ver un poco con ser un editor mental y con un poco jugar con esos ritmos y esas tensiones, ¿no? Como que Sí, no quedarse solo de espectador, sino jugar a veces un poco más conscientemente. sí. Totalmente. Bueno, vamos a cerrar acá porque si no seguiremos y el podcast durará 3 horas. Pero ya se 15. corta. Sí, y Ya no están editando. Están cortando, pero ¿cómo era esto? Soy, Si la editora era para nosotras. soy el dictador El editor. dictador, ajá. Siempre los La hay. dedocracia. Siempre los hay. A mí me gusta más llamarlo correctores. Y esto para cerrar. A mí no me gusta corregir a la gente cuando habla, porque a mí me pasa esto que me conmuevo. Aclaremos, No no vaya a solamente una ser. sola palabra, dije Claro. refalar. Pero la qué única. políticamente correcto. Qué que políticamente soy. Pero, correcto. no, pero está muy bien, pero entra muy bien para un personaje Sí, sí. que diga refalar. Mi papá. Es tremendo. Hola papá, decir refalar de nuevo. Dale. Dale, te estoy esperando. Mi mamá también dice y mi hermano también, los dos. Bueno, refalen lindo. Refalen. hasta la próxima.